Hola, soy Joao Vitrán, director del grupo Compliance de Albagli Saliasnik. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Rule the Rules de Compliance Latam, donde exploramos temas de compliance, mejores prácticas corporativas. Hoy conversamos con Consuelo Letelier, Legal VP y Chief Compliance Officer de Talana. Bienvenida, Consuelo, gracias por estar acá. Hola, Joab. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti. Cuéntanos un poco para que la audiencia te conozca un poco sobre tu trayectoria, también cómo fuiste llegando a temas de compliance. Bueno, a ver, partí mi carrera trabajando en estudios, más encima enfocada en el ámbito laboral, derecho laboral. Trabajé algunos años primero en Bofilmir, después me fui un tiempo afuera. Cuando me fui afuera no hice nada relacionado con derecho. Por temas familiares yo estaba un poquito sobrecargada, así que decidí darme un break. Y mientras mi marido estudiaba en el LLM, yo estudié música en el Conservatorio de Barcelona. Así que ese es mi lado B, que no muchos conocen. Cuando volví a Chile, me incorporé al equipo laboral de Baker McKenzie. Ahí estuve de nuevo un par de años y de eso salté a Talana, donde estoy hoy día. Ya voy a cumplir ahora, en un par de semanas, cumplo 4 años ya acá en Talana, así que ya es un buen tiempo. Y bueno, obviamente, no sé si la gente sabe, pero bueno, Talana es un software de recursos humanos, ya presta servicios a través de su software para las áreas de recursos humanos en distintas áreas y facetas. Y por lo mismo, como está muy relacionado con el derecho laboral, fue que me llamaron en una primera instancia como para que pudiera apoyar al negocio con mis conocimientos desde lo laboral. Y bueno, para mí fue una invitación súper interesante. Yo había llegado a un punto en el que ya estaba, entre comillas, un poquito aburrida de mi carrera o de lo que estaba llevando, como que llevaba harto tiempo viendo derecho laboral, había pasado por diferentes tipos de juicios más difíciles, menos difíciles, negociaciones colectivas, asesorías corporativas de distinto tipo, metida también en temas de due diligence, etcétera, y como que sentía que ya no había muchas más cosas nuevas que podía abordar. De hecho, le decía a mi marido de repente, pucha, quizás, no sé, si me empiezo a meter en juicio, en arbitraje, en otras cosas, estaba como con esa inquietud de que quería hacer algo distinto, así que me vino muy bien la llamada de Talana, porque me abría justamente la oportunidad de seguir utilizando mi conocimiento, mi expertise, pero al mismo tiempo empezar a ver otras cosas, porque obviamente cuando te vas a fiscalías de empresas, a menos que sean empresas muy grandes, te toca ver absolutamente de todo. Y así empecé a entender no solamente de derecho laboral y de cómo funcionaba Talana, cómo funcionaba la compañía, cómo yo podía aportar al producto desde mis conocimientos, y a la empresa desde mi conocimiento, sino que también empecé a ver un poco más de la parte corporativa y en eso entró también el compliance. Había una abogada antes de que yo llegara, que fue la que me llamó, y ella Ujú. justamente estaba empezando a armar lo que era el compliance dentro de Talana, ya estaba con el proyecto de comenzar a armar el modelo de prevención de delitos, etcétera, pero como a los 3, 4 meses, quizás 5, pero así como máximo 5 meses de que yo llegaba en Talana, ella, por temas personales también se fue. Así que fue como, ok, ahora me toca hacerme cargo de esto también, que la verdad yo antes de entrar a Talana no sabía mucho, obviamente uno ha escuchado, sabe lo que es en grandes líneas el compliance, pero no, realmente uno no entiende lo que significa hasta que no está ahí y no lo vive. Eh, Así que así fue como llegué al compliance, la verdad. Fue una llegada un poquito, entre comillas, forzosa, pero ha sido súper entretenido. Eh, Porque creo que también es una súper buena oportunidad cuando uno es nuevo en una empresa, incluso en un rubro, de conocerla mejor y de conocer mejor el rubro, de entenderlo mejor, no solo conocerlo, sino que de entenderlo mejor, porque estás obligado a entrar en las entrañas de lo que es la empresa y de lo que es tu rubro para realmente entender dónde están los riesgos, cómo podemos mitigarlos, cómo podemos empezar a controlar un poco esto y cómo tener un modelo de prevención de delitos o una organización en compliance que sea realmente útil y que aborde bien en el fondo a tu empresa, a tu rubro y que no sea simplemente tener un documento
una política o 3 políticas o 1000 políticas más dentro de tu empresa. Tal cual. Y ahora con esta experiencia y con Talana habiendo crecido y también sumando países, ¿cuáles son los principales focos, tus principales áreas de riesgo en las que priorizas, digamos, tu trabajo en materia de compliance? A ver, obviamente no sé si es como directamente, o mejor dicho, tiene mucho que ver con el compliance. No sé si es tan directamente relacionado como con nuestra ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, etcétera, pero una de las cosas que a mí y a nosotros como empresa más nos preocupan, obviamente, es todo lo que es la confidencialidad, la ciberseguridad y la protección de los datos personales. ¿Ya? Como empresa de software de recursos humanos manejamos muchísimos datos personales de los trabajadores de nuestros clientes, entonces siempre el foco principal está puesto ahí, en enseñarle a nuestros trabajadores cómo manejar los datos, la importancia de la confidencialidad, la importancia de proteger al final el principal activo que tiene la empresa. Y por otro lado, yo te diría que siempre uno está atento y tratando de que la gente entienda y que se suba un poquitito al carro del compliance con uno en qué es o cuáles son los límites en las relaciones tanto entre privados como con el sector público. Nosotros en Chile tenemos relación con el sector público en el sentido de que, por un lado, son clientes nuestros en algunos servicios que prestamos, sobre todo en lo que es reclutamiento y selección. Hay varias entidades de gobierno que tienen contratado Talana para esos efectos, pero también tenemos relaciones como cualquier empresa, probablemente desde el punto de vista que somos una empresa regulada. ¿Ya? Nosotros tenemos una regulación encima, tenemos a la Dirección del Trabajo para todo lo que es la parte de nuestro módulo de asistencia y turno, básicamente al ser un software de registro electrónico de asistencia, estamos normados, entonces es muy importante que la gente entienda también cuáles son las formas en las que podemos comunicarnos con el sector público, cuáles son los límites, pero también, insisto, siempre también es con el mundo privado. Para mí es muy importante que la gente entienda, si quiero contratar un proveedor, oye, conozco a este amigo que hace esto, es seco, no sé qué, bacán, súper bueno que sea seco, que tenga esta empresa, que va aquí, pero oye, dejémoslo registrado, esta persona es amigo tuyo, tengamos otras 3, 4 cotizaciones, evaluemos bien, si es que es el mejor, vamos a trabajar con él, no hay ninguna duda, pero no caigamos en los amiguismos, etcétera, que después se pueden prestar obviamente para que alguien reclame que hubo ahí un eh, 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 Corrupción colusión entre privada, privados tal, y etcétera, tal exacto. cual. Así que yo diría que esas son como las dos cosas a las que yo más le pongo énfasis dentro de la empresa. Y primero, respondiéndote, 100% es parte y poco esencial de lo que vemos como compliance, tanto con Compliance Latam como en AZ. Es un concepto muy holístico y mucho más amplio que todo lo que tiene que ver con Sí. prevención de delitos, así que definitivamente quedémonos un poco, de hecho, en lo de protección de datos y seguridad de la información. ¿Cómo has ido siendo esto un área que cruza, ¿no es cierto?, lo legal y que tiene componentes técnicos muy sofisticados? ¿Cómo has ido construyendo alianzas y la gobernanza en Talana para poder avanzar en esta materia, subiendo, como tú decías, a todos al carro? Sí, mira, bueno, tuve la suerte, se puede decir, de que más o menos al mismo tiempo que entré yo, entró la persona que al poco tiempo también fue designada como DPO, como Data Protection Officer. Así que la verdad es que con él, desde un inicio, hicimos como match, hicimos ahí un super team, trabajamos en conjunto. Yo siempre lo estoy apoyando en todo lo que tiene que ver con protección de datos, bueno, ahora en materia de ciberseguridad también, como entró el reglamento de ciberseguridad acá en Chile, etcétera, también he empezado a apoyarlo en esa materia, pero en el fondo siempre he sido súper partner con él en materia de protección de datos y él ha sido muy partner conmigo en todo lo que tiene que ver con el compliance. Es como que somos un poco, nos apoyamos ahí mutuamente. Eh, y bueno,
Él obviamente trabaja la parte técnica, él tiene todo el conocimiento técnico para saber qué cosas implementar, cuáles son las mejores prácticas, oye, armemos las cosas de esta manera, tengamos de repente estas políticas que ayudan, tengamos estas formas de desarrollar, de hacer squads en los equipos de desarrollo del software, etcétera. Y yo lo voy apoyando con la parte normativa de, oye, mira, tengamos ojo con esto, estos son los plazos para tal cosa, oye, mira, tenemos que cumplir con esto, y nos vamos como complementando un poco. También, bueno, lo que hemos después hecho para empezar a como lograr que esto sea también trabajo de todos y no solamente de nosotros, es que hemos armado comités. Tenemos por un lado el comité de ética, que es el que me ayuda más a mí para temas de compliance en general, y tenemos el comité de seguridad y privacidad de la información, que es en el que abordamos más justamente las materias relacionadas con protección de datos y ciberseguridad. Y estos dos comités al final están conformados por la plana ejecutiva, o sea, como por todas las cabezas de las áreas más importantes de la empresa, y con eso un poco no es que nos aseguremos, pero tratamos justamente de que ellos entiendan que esto es, uno, vital, ¿ya? O sea, una de las cosas que yo diría que como que más le puede pegar a una empresa relacionada al mundo de los recursos humanos y cuando es un software, etcétera, es un evento de ciberseguridad o protección de datos que ponga en riesgo al final lo que yo decía al principio, el activo más importante de la compañía. Por otro lado también que entiendan que si es que ellos están trabajando con nosotros en estas materias, al final se transforma en algo que es transversal, ¿ya? Y en algo que es transversal y que por lo mismo también empieza como a irradiar al resto de las personas, ¿ya? No se queda en mí, no se queda en el DPO, no se queda en los ejecutivos, sino que empieza a calar, por decirlo así, en todos los equipos y empieza a influir en la forma en la que trabajan todos. Excelente. Ahora, algo particular en Talana y también bastante en la industria, tiene que ver con que la estrategia y la historia contiene mucho de fusiones, adquisiciones de M&A, y esto representa en general un desafío en materia de compliance, de transmitir los estándares y la cultura con nuevas organizaciones, personas, sistemas que se van sumando o van cambiando en el tiempo. ¿Cómo lo haces para enfrentar ese desafío en Talana? Eh, bueno, es muy, muy, muy cierto lo que dices. Es uno de los grandes desafíos. Creo que para nosotros ha sido clave que parte importante del trabajo del due diligence y de decidir si vamos a adquirir o no vamos a adquirir una empresa, o bueno, incluso ahora que nos acaban de adquirir a nosotros, eh, es entender la cultura de la otra parte y ver si es que realmente hay un fit cultural o no. Porque la verdad es que cuando tú vas, sobre todo creo que para nosotros es mucho más patente en el caso de adquirir. Si tú vas a adquirir una empresa y te das cuenta que la cultura está totalmente desalineada con la tuya, tratar después de lograr que todas estas personas que se van a incorporar ahora a tu empresa, a tu dinámica, etcétera, logren alinearse 100% es muy difícil. Y de hecho yo creo que es una de las principales razones por las que muchos M&As fallan, ¿ya? Y terminan no siendo exitosos, porque quizás compraste un producto increíble, pero si es que la gente que está dentro no logra trabajar después en conjunto contigo, es algo que probablemente no va a sobrevivir en el tiempo. Entonces yo diría que uno, eso, nos fijamos mucho ya en el proceso de due diligence, en cómo es la cultura y si es que nosotros creemos que va a poder hacer match o no con la nuestra. Obviamente uno no tiene una bolita de cristal y no lo sabe todo, pero hay cosas que uno se da cuenta, no sé, principios, formas de trabajar, las cosas a las que les ponen foco, etcétera. Y lo otro, obviamente, es
una vez que ya se hizo la fusión o una vez que ya se hizo la adquisición, etcétera, entrar de lleno a todo lo que es la capacitación, ¿ya? Tener muchos, además, espacios de conjunción, o sea, ojalá que las personas que ingresaron vengan a la oficina, compartan con nosotros, estén presentes, no se queden en las casas, porque es un periodo en el que justamente tenemos que lograr unificarnos y que esto que eran dos empresas distintas logren ser una sola. Y como te digo, yo creo que ahí la presencialidad, el estar juntos, el generar instancias, a veces no solo de trabajo, sino que también instancias como de recreación, de conocerse, es súper importante. Y por otro lado, la capacitación, o sea, capacitación, sensibilización permanente. Clarísimo, y muy de acuerdo. Se nos ha pasado muy rápido el tiempo y para ir cerrando me gustaría preguntarte como referente, como una mujer joven que ha tenido un liderazgo y ha llegado a posiciones de mucho impacto, de mucha influencia, ¿qué consejo le darías a personas, en particular mujeres que están en etapas, digamos, previas en sus carreras y te ven y dicen, bueno, qué cosas son tips, digamos, clave los que me debería enfocar, o a lo mejor cosas que no se estudian y que son consejos que uno le van sirviendo, digamos, para poder llegar a estas instancias de liderazgo tan relevantes? ¿Cómo podrías abordar eso? Em, a ver, primero no sé si soy un referente o no me siento de esa manera, pero eh, creo que para mí ha sido clave eh, la curiosidad y las ganas de aprender, ¿ya? Siempre he sido alguien, eso, curioso, que le gusta aprender, que le gusta saber en general, aunque sean cosas que no tienen que ver conmigo o que no me van a servir, entre comillas. Me gusta entender cómo funcionan las cosas, por qué. Así como cuando te dicen de chico como el ¿por qué estás siempre por qué, por qué, por qué? Y después te dicen como no, pero es que el niño que pregunta es el niño que después entiende, que sabe, que aprende. Bueno, nunca dejen de ser ese niño. Creo que es súper importante, nunca dejar de ser ese niño. Tener esa curiosidad de querer aprender, de querer eh, atreverse a meterse en cosas que quizás no eran lo de uno, por decirlo así. Yo sé que da miedo, lo he vivido, pero al mismo tiempo después es súper gratificante, como darte cuenta que quizás sin saber mucho o casi nada de compliance, quizás sin haber estado mayormente involucrada en temas corporativos, después fuiste capaz de llevar adelante tres procesos de manejo en menos de un año, ser la cabeza del área de compliance de una empresa, etcétera. Creo que la sensación después de orgullo es muy, muy gratificante. Eh, y eso, yo creo que de verdad el primer y principal consejo para mí es estén dispuestos a aprender, a abrir sus horizontes. Porque al final eso les va a ir abriendo puertas, quizás sin darse cuenta. O sea, esto no es algo que yo me planeé o programé, yo no decidí en algún minuto, ya voy a hacer primero carrera en estudio para después Claro. llegar a una empresa y ser la cabeza del área legal. De verdad no lo planeé, se fue dando. Pero creo que se fue dando un poco también por eso, por mi curiosidad y ganas de aprender y estar dispuesta además a, a ofrecer lo que podía entregar. Muy importante tu consejo porque es algo que estamos viendo ahora a medida que aparecen, digamos, estos nuevos riesgos, nuevas áreas donde muchos profesionales de compliance piensan, ¿voy o me quedo cómodo, digamos, en lo que en distintos países se llama modelo de prevención de delito, modelo de integridad? ¿Me meto en estos temas? Son riesgos que aparecen lejanos, tengo que aprender y el llamado es el que acabas de plantear, digamos, estos temas son fundamentales para ir creciendo y hay un rol fundamental que jugar, pero para eso hay que salir un poquito de esa zona de confort y atreverse. Y la otra que planteabas, mucha gente también plantea, se despierta un día como profesional de compliance, nadie estudió pensando en esto, nadie, y eso también
es porque se aprende mucho sobre la marcha, con experiencia. Así que Mm. extraordinarios consejos y muy alineados con lo que hemos visto también. Sí, y aparte tenemos que entender que estamos como en un momento, estamos en momentos de cambio, o sea, la tecnología ha avanzado tan rápido, la inteligencia artificial, o sea, la forma, no solo de nuestra profesión, o sea, no solo de los abogados, la forma en general de ejercer las profesiones en el Claro. mundo, creo que está cambiando y va a seguir cambiando muy rápido. Ya, o sea, estamos en un minuto como creo que muy clave de qué es lo que se viene para adelante. Entonces, si no somos capaces de estar dispuestos a aprender, o sea, meternos en inteligencia artificial, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es esto? Estar hablando con un chat que me responde cosas. O sea, al principio yo estaba vuelta loca y ahora es como ya, o sea, o te subes o te quedas fuera. Es así de sencillo. Entonces, yo creo que también estamos en un minuto en el que más que nunca el estar dispuesto a aprender, a conocer cosas nuevas, a probar cosas nuevas y ser capaces de subirnos un poquitito a esta locura que es el mundo ahora con estas tecnologías que nos van cambiando todo minuto a minuto, eh, creo que es más importante que nunca. Absolutamente, y gran manera de terminar. Fantástico mensaje. Consuelo, ha sido un gran gusto tenerte acá con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación de nuevo. Para nuestros Que oyentes estén les muy bien. recordamos, a ti, por favor, gracias por estar acá. Para nuestros oyentes les recordamos que no olviden seguirnos en LinkedIn e Instagram como Compliance Latam, tener la página web en consideración, compliancelatam.legal. Tenemos ahí guías comparadas en protección de datos, como hablábamos, en investigaciones internas, libre competencia y un montón de otras áreas de interés en compliance. Y no se olviden, el 27 de noviembre en el Hotel Ritz de Santiago tenemos un evento extraordinario, el Foro Compliance Latam en persona. No se olviden de compartir este episodio, nos vemos en uno próximo para continuar conversando de compliance y mejores prácticas. Hasta la próxima. Muchas gracias, Consuelo, gracias a todos. Gracias. Chao, chao.